7 en punto de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este martes 22 de diciembre. Bueno, una jornada en donde de nuevo la lluvia, la nubosidad y la niebla van a hacer acto de presencia prácticamente en toda la península, especialmente en las horas principales, en las primeras horas del día. Cielos nubosos a esta hora, como les digo, en buena parte de las zonas, sobre todo montañosas. Las lluvias van a ser débiles en varios puntos de Galicia y se van a extender por toda la meseta norte. Precaución hasta ahora en el interior de la península. En Madrid, densos bancos de niebla desde primerísima hora de la mañana y alerta amarilla también en el Alto Ebro y en Galicia. En las zonas del litoral gallego se esperan vientos fuertes y olas de 5 metros de altura. Ya saben todos ustedes lo que les decimos siempre. El selfie queda muy bonito cuando sale bien, pero cuando sale mal es una tragedia y no nos gusta contarla. A esta hora tenemos 8 grados en Madrid, suben ligeramente las temperaturas. Hoy la máxima será de 12. Repetimos temperaturas máximas en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas. Allí van a disfrutar de 23 grados y el pelotón del pasmo con la mínima que también se incrementa, 2 grados en Albacete y en Cuenca. Levántate, es tiempo de alzar el vuelo. El sol se abrirá a paso entre las nubes del cielo. Mira hacia adelante, no estás solo, te está esperando el mundo. No importa que estemos lejos, volveremos a estar juntos. En el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas. Y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar, empieza ya a sumar avios con el plan Santander One Iberia Plus. Vamos, despega y vuela. ¿Cómo pasan los días, verdad? El pasado 31 de enero de este mismo año, de 2020, hace exactamente 356 días, aparecía ante nosotros un personaje aún desconocido para la mayoría, pero que en poco tiempo se convertiría en uno de los rostros más populares del año, Fernando Simón. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Bueno, con total seguridad, el señor Simón, conocido y llamado por muchos todavía a día de hoy, aunque se ha desmentido, el doctor Simón, aparecía en nuestros hogares para decirnos que estuviésemos tranquilos, que siguiésemos tranquilamente en nuestro sofá y en la seguridad de nuestro hogar, porque en España no iba a haber contagios por coronavirus, que ya había matado a miles de personas en Wuhan, en China, y que se abría paso en Italia. No causaría bajas en nuestro país. 355 días después, es decir, ayer mismo, Salvador Illa, ministro de Sanidad, también pedía tranquilidad a los españoles ante la aparición de una nueva cepa del virus que se ha demostrado, al menos de momento, más contagiosa. Esta cepa estaría en algunos países europeos. Aquesta cepa ja està en alguns països d'Europa continental. ¿Está en España? En España no tenemos constancia. Bueno, 48 horas después, y cuando ya se ha localizado la cepa en Gibraltar, es decir, en España, en Gibraltar, España cierra todas las conexiones con las Islas Británicas y solo deja entrar a españoles y residentes en nuestro país. Como todos ustedes se pueden imaginar, es lógico y normal la inquietud de todos los ciudadanos. ¿Quién se puede fiar de un gobierno que no hizo nada cuando ya tenía información que apuntaba a lo que estaba por venir? Nada más y nada menos que 70.000 muertos, más de 70.000 muertos en un año en nuestro país. El gobierno presume de sus logros y de sus medidas de seguridad. He de trasladar tranquilidad y garantías, puesto que, repito, somos un país que exige PCR para entrar en nuestro territorio y que además este domingo, el domingo que viene, empezamos a vacunar. Yo creo que, honestamente, lo hemos hecho muy bien. Era Alberto Garzón, al que acaban de escuchar, el ministro de Consumo, el que decía que, honestamente, el gobierno de España lo había hecho muy bien. Como les digo, más de 70.000 fallecidos después, el gobierno insiste, lo hemos hecho muy bien y además ustedes pueden estar tranquilos porque se exige una PCR para entrar por el aeropuerto de Barajas. ¿Recuerdan ustedes el número de cartas que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tuvo que enviar al presidente del gobierno para exigir esa PCR en Barajas? Y ahora este gobierno presume de exigir esa prueba
para todos aquellos que quieran entrar en nuestro país. En fin, en una hora nos vamos a ir al Reino Unido. Allí se encuentran atrapados entre 800 y 1.200 camioneros españoles que transportaban mercancías, la mayoría alimentos frescos, a Inglaterra. Este es un problema, por cierto, que ahora tienen en las Islas Británicas, el desabastecimiento. La frontera, el Eurotúnel, está también cortado, está bloqueado el tráfico entre Francia e Inglaterra, y trataremos de hablar precisamente con estos compatriotas que se encuentran allí atrapados y que probablemente no puedan llegar a casa por Navidad. Trataremos de hablar con ellos mientras en nuestro país, en Cataluña, en concreto en Barcelona, ayer sucedía esto. Me cabe el enorme honor de entregarte este premio, que significa mucho. No podemos hacer discursos aquí, no, pero bueno, pero ya sabes que es España y América. Así es. Así es. ¿Qué mal podía hacer crear una ciudad, la primera, la única, y en su centro la torre? No lo aclara la Biblia. Sin convocatoria oficial, en un acto privado, sin ser anunciado o promocionado, el rey Felipe VI ha acudido a Barcelona para entregar un premio. Y no se crean ustedes que se trata de cualquier premio. Es nada más y nada menos que el Premio Cervantes, el máximo galardón de nuestras letras, de las letras españolas. Que los reyes oculten el viaje a la ciudad condal para no irritar a los separatistas. Habrá gente que lo justifique, otros que lo critiquen. Ahora, que se pase de perfil por la entrega de el máximo galardón de nuestras letras, del principal galardón de las letras españolas, precisamente en Barcelona, en esta ocasión a Margarit, pues sinceramente considero que no tiene un pase. Primero Sánchez, hace 3 meses, recordarán todos ustedes, prohibió a don Felipe viajar a Barcelona para entregar los despachos a los nuevos jueces. Ahora le deja que vaya, pero que lo haga en secreto. En fin, simple y llanamente creo que se equivoca la Casa Real, que se equivoca la Casa del Rey aceptando estas condiciones. No sé si impuestas o sugeridas, pero al final aceptándolas. Se empieza marcando la agenda y se acaba escribiendo el discurso que el Gobierno quiere que lea el rey. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también habló ayer. Sabía perfectamente lo que quería transmitir cuando decía esto. El rey sabe leer muy bien nuestro país y estará a la altura de un año muy difícil para trasladarnos la tranquilidad, la seguridad en la que cada cual anda haciendo la tarea que le corresponde. Su Majestad el Rey siempre ha hecho en estos últimos 6 años discursos en el día de Nochebuena muy oportunos, apelando a la concordia. Sentido común y sentido de la realidad de los problemas que sufren los españoles. Yo no le voy a hacer el discurso al rey Felipe VI, sí que creo que está siendo ejemplar. No, decía la vicepresidenta Carmen Calvo. Luego posteriormente hemos escuchado a Pablo Casado, a Busa del portavoz de Vox, y a Inés Arrimadas, que ayer pasaba por la redacción del diario El Mundo, decir que el monarca sabe leer perfectamente a este país. Vamos, lo que quería decir la vicepresidenta es que el monarca sabe perfectamente lo que el Gobierno quiere que diga en ese discurso de Nochebuena. Como les digo, me parece un error garrafal el acudir a Barcelona a entregar nada más y nada menos que el premio Cervantes, el principal premio de nuestra narrativa, de nuestras letras, el premiado del año, y que se haga en secreto, sin hacer una convocatoria oficial y pasando de perfil. En Cataluña nos vamos a quedar. Allí la ausencia del Estado precisamente durante décadas facilitó, entre otras cosas, el golpe, facilitó la inmersión lingüística y que muchos catalanes se sintiesen abandonados por el Estado. Siempre se dijo que en determinadas zonas de Cataluña acudías y parecía que estabas realmente en otro país porque el Estado les había abandonado, ¿no? Bueno, esa inmersión lingüística con los años se ha demostrado realmente inútil, ineficaz, hasta tal punto que los más seguidores, los más separatistas radicales, la rechazan porque se han dado cuenta de que no es buena para ellos. Esto es al menos lo que se demuestra en dos encuestas interesantísimas que fueron presentadas ayer, con ningún tipo de publicidad, con ningún tipo de cobertura mediática y ante los senadores de algunos grupos en la Cámara Alta. La verdad es que es una pena que no les podamos ofrecer ningún sonido de la presentación de este acto, pero es que les puedo asegurar que no existe
que no existe o que al menos nosotros no hemos conseguido dar con él. Como les digo, 2 encuestas muy relevantes que demuestran cómo la inmersión lingüística en Cataluña es un fracaso y que hasta los más radicales la rechazan. Vamos a contarles esta y otras noticias. Lo hacemos como siempre con ayuda del Santander, con Sara Sanz y con Rubén Fernández. 2 encuestas sobre la inmersión lingüística en Cataluña se presentaron ayer, una de ellas realizada por Sociedad Civil Catalana y otra elaborada por los profesores Garbía y Santana de la Universidad Carlos III. Lo más destacado de las encuestas es que hasta los padres más afines al separatismo están en contra de la inmersión. En concreto, el 22% de los encuestados la rechaza. Según los datos recopilados por Sociedad Civil Catalana, 6 de cada 10 encuestados considera que la primera lengua de contacto educativo debería ser la materna y solo un 9% está a favor del sistema de inmersión. La mayoría, hasta un 64%, aceptaría un sistema igualitario donde el español, el catalán y el inglés tuvieran la misma carga lectiva. Bueno, pues esta es la realidad de lo que quieren los padres que suceda con sus hijos en Cataluña, más allá de ideologías. Esta es la realidad de la escuela catalana. Ayer tuvimos ocasión de charlar con Ana Losada. Ella es la máxima responsable de la escuela bilingüe y quería, pues lanzar un grito de esperanza, ¿no? Hay una fecha, hay una sentencia y a partir de ese día la escuela catalana tiene al menos que dar ese 25% de español en su programa educativo. Bueno, ojalá sea así, pero la experiencia nos dice que las sentencias en Cataluña directamente solamente han servido para tirarlas a la papelera porque nunca se han cumplido. De momento, lo que sí que ha sucedido en Cataluña es que se ha disuelto el Parlamento y comienza el reloj a marcar la hora de una próxima convocatoria electoral. Hoy se publica el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas. Si no hay suspensión por el COVID, serán el próximo 14 de febrero. Esquerra es el partido que más interés tiene en las elecciones y que no se retrasen por la ventaja que vaticina las encuestas. Todos los sondeos dan ganador al partido independentista que lidera desde la cárcel Oriol Junqueras. Este reaparece ayer en una entrevista en TV3 donde aseguraba que su partido no pactará con el PSC. Le escuchamos junto a Miquel Iceta. Es imposible que nosotros... Es imposible que nosotros pactemos con el PSC en el gobierno de Cataluña. Imposible. Entre otras cosas porque, como hemos explicado muchas veces, los dirigentes del PSC están satisfechos con las políticas represivas. Las políticas represivas. Hemos visto en muchos lugares un rebrote del populismo, una polarización política, un intento de erosionar las instituciones y la propia política democrática. Y nuestro partido debe hacer frente a esta cuádruple crisis, si se quiere, sanitaria, económica, social y política, con lo que nuestro partido sabe hacer mejor. Social y política, amb el que el nostre partit sap fer millor. Bueno, cuando Junqueras habla de represión, lógicamente está dando un toque de atención al Partido Socialista de Cataluña, al Gobierno de España, le está diciendo... ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los que estamos aquí en la cárcel? Se está negociando, lógicamente, la salida de los golpistas de prisión, de esos indultos que no sabemos si finalmente serán unos indultos generales, si serán unos indultos parciales o si, como reclama la propia Esquerra Republicana de Cataluña, no les vale con eso y al final se trata de una amnistía. El caso es que ayer el responsable o el que pasaría por ser el máximo responsable de la cuestión, que es el ministro de Justicia, decía que, que esa reforma del delito de sedición lógicamente va para largo. Antes se espera una decisión sobre los indultos y es ahora mismo lo que se está negociando y de esa manera trataba de tirar de la cuerda Junqueras. Por otro lado, la reflexión que hacía Iceta lógicamente se refería al partido Vox que aparece ya en las encuestas por delante incluso de la marca de Podemos en Cataluña. Bueno, habrá que estar muy pendiente de lo que suceda lógicamente en Cataluña porque buena parte de la actualidad política nacional va a pasar por lo que suceda en esos comicios y luego tendremos tiempo de hablar de Ciudadanos y de su futuro. Pero antes, ¿se acuerdan ustedes de este momento? Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman. Bueno, pues los juzgados acaban de dar la razón a Calvente y acaban de demostrar que esto que acaban de escuchar ustedes, esta declaración del vicepresidente del Gobierno de España, es mentira.
Pablo Iglesias es un mentiroso y salió a la plaza pública rodeado de periodistas para acusar a una persona, a un hombre, de acosar sexualmente de una mujer, en este caso de una de las abogadas de Podemos, Marta Flor. Libertad Digital les adelanta ese auto de la Audiencia Provincial de Madrid que confirma que no hubo acoso sexual a la abogada de Podemos. Así es, el auto de la Audiencia Nacional confirma el archivo de la querella presentado por Marta Flor contra Calvente por acoso sexual, laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones, al no haber indicios de ninguno de estos delitos. Calvente emitió un comunicado destacando que solo con su testimonio y con el de Flor, el magistrado ha llegado a la conclusión de que no es necesario tomar más declaraciones testificales. Calvente insiste en que Flor entregó mensajes sesgados y fuera de contexto para tratar de demostrar este falso acoso. Por otro lado, 2 trabajadores del Departamento Audiovisual de Podemos han asegurado que nunca vieron a ningún trabajador de la consultora chavista Neurona. El juez Escalonilla sigue la pista del contrato que la formación suscribió con Neurona por valor de 363.000 euros para realizar labores de consultoría política. Bien, yo desconozco en este momento y en este punto del día qué es lo que va a hacer Calvente, pero yo, si estuviese en su pellejo, no tardaría en interponer acciones contra Pablo Iglesias. Ustedes se pueden imaginar lo que puede suponer para una persona que en la plaza pública todo un vicepresidente del gobierno, o líder en este caso, ¿no?, del partido Unidas Podemos, salga ante los medios de comunicación a acusarte con esa seguridad de haber acosado sexualmente a una mujer, en este caso a la abogada de Podemos? Esto te destroza tu vida personal, tu vida profesional, y ya no tienes probablemente ningún tipo de posibilidad de reconstruirla, a no ser que, lógicamente, una sentencia judicial diga lo contrario y que esa sentencia judicial ocupe al menos el mismo espacio que ocupó en los medios de comunicación esta declaración de Pablo Iglesias que ustedes acaban de escuchar. Yo les vuelvo otra vez a repetir, desconozco cuáles son las intenciones de Calvente, pero si estuviese en su pellejo, no tardaría en ir a un juzgado y en interponer una demanda contra el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que ya está tardando en salir y pedir disculpas públicas al que fue responsable de la cuestión jurídica en su formación. ¿Qué es lo que sucede en Unidas Podemos y en concreto con los miembros de su ejecutivo, en concreto con una de las ministras más valoradas según todas las encuestas, la responsable de empleo, Yolanda Díaz, que ya saben todos ustedes, ahora tiene una batalla personal que es la subida del salario mínimo, y esto lógicamente le ha provocado más de un enfrentamiento dentro del ejecutivo, y uno de los más encarnizados con Nadia Calviño, la responsable de Economía. Bueno, pues ayer mismo teníamos un ejemplo más de realmente el choque frontal que existen entre estas dos ministras en el Ejecutivo. Hora y media después terminó sin acuerdo la reunión convocada por el Gobierno con los agentes sociales y se emplazaron para después de Nochebuena. La decisión sobre qué hacer con la subida del salario mínimo interprofesional, que actualmente está en 950 euros, es del Consejo de Ministros, pero en el seno de este, las propuestas de las ministras Yolanda Díaz por una parte y Nadia Calviño por otra son antagónicas. Mientras la podemita apuesta por subirlo en línea con los sindicatos, la socialista pide esperar a la recuperación económica. Mire, a nadie se le escapa que es muy distinto tomar una decisión de subida del salario mínimo en un contexto de crecimiento económico como el que hemos tenido en estos últimos años, que cuando en este año las previsiones apuntan a una caída del Producto Interior Bruto de 2 dígitos. Desde luego sería muy preocupante para nuestro país que las empresas españolas no pudieran soportar una subida de apenas 9 euros en los salarios de los trabajadores. Sería, insisto, muy preocupante. Bueno, ¿quieren ustedes que le digamos a la ministra Yolanda Díaz en qué están los empresarios en este país? Si están para pagar 9 euros o no. Escuchen, en esto están los empresarios, muchos de ellos. Bueno, son los hosteleros que llegaron ayer a Madrid al Congreso de los Diputados después de 600 kilómetros, muchos de ellos, la mayoría procedentes de Galicia. Son sin duda uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus y también, por qué no decirlo, por este gobierno. Llevan esperando sus ayudas
meses, y cuando por fin llegan, hoy se supone que serán aprobadas en el Consejo de Ministros, lo cierto es que no cumplen las expectativas. Hoy vamos a tener ocasión de hablar con José Luis Uzuel, él es el responsable de la patronal de los hosteleros de España, y vamos a abordar con él, bueno, pues esas ayudas que van a ser aprobadas en el Congreso de los Diputados, pero que, como les digo, no cumple con las expectativas de los propios autónomos, de los propios empresarios, porque ellos reclamaban unas ayudas directas ya como la última solución, la única si cabe, para poder salvar los negocios, muchos de los cuales ya han tenido que echar lógicamente el cierre. Y bueno, hoy a partir de las 8:30 en nuestra tertulia, entre otros, nos va a acompañar Paco Rosa, el director del diario El Mundo, que ayer tuvo oportunidad de compartir bastante tiempo con Inés Arrimadas, con la líder de Ciudadanos. Arrimadas habló de todo un poco, pero se centró sobre todo en la justificación de esos pactos o de los intentos de pactar con Pedro Sánchez, con el gobierno de España, y ayer volvía a insistir en esta línea, volvía a justificar la acción de su partido. Un encuentro en el que Inés Arrimadas vuelve a reivindicar la negociación, como dices, de los presupuestos con Pedro Sánchez, porque a su juicio ha servido para mejorarlos y para ahorrar a los españoles unos 5.000 millones de euros. Un cálculo que hacía la presidenta de Ciudadanos en base a las menores subidas de impuestos como el IVA, el IRPF y el de sociedades. En lo estrictamente político, Arrimadas abogó por negociar acuerdos de coalición puntuales con el PP, pero lo descartó a nivel nacional. Esa mano tendida le sirve a los españoles para ver que en vez de coger la mano nuestra, ha cogido la mano de Otegi y de Rufián y de Junqueras. Yo creo que es importante desenmascarar que al final en el PSOE hay voces moderadas que querían hasta el último momento sacar los presupuestos con nosotros, y luego pues ha impuesto la parte radical. Bueno, ¿quiénes son esas voces moderadas? Que nos lo diga Inés Arrimadas, porque realmente desconocemos. O sea, que siga insistiendo a estas alturas la líder de Ciudadanos en que en el PSOE existe un PSOE moderado. Bueno, que venga aquí y que nos diga quiénes son esas personas con nombre y apellidos que querían pactar con Ciudadanos, porque de verdad nosotros lo desconocemos. Bueno, es la justificación de la nueva líder del partido, como ella lo define, de centro liberal, que quiere lógicamente abrirse un hueco y no desaparecer en este marco político tan complicado y tan complejo que tenemos los españoles, y que veremos a ver, para mí, la prueba, ¿no? La prueba fundamental, y además lo que puede marcar un antes y un después en la historia de Ciudadanos y en la carrera de Inés Arrimadas, es lo que suceda en Cataluña. El batacazo puede ser monumental. Ayer nuestro compañero Pablo Plana se sorprendía cuando yo le preguntaba, bueno, ¿Inés Arrimadas estará en la campaña electoral de Cataluña? Y claro, decía, bueno, Inés Arrimadas sigue siendo un activo. Bueno, sigue siendo un activo, pero es cierto que mucha gente en Cataluña no vio con buenos ojos o tuvo esa sensación de abandono cuando Inés y buena parte del equipo parlamentario se fugó, vamos a denominarlo así, a Madrid. Y eso ellos lo saben, y eso ellos lo tienen por descontado en lo que pueda suceder en las próximas elecciones catalanas. Lógicamente, de ahí a ser mal recibida en Cataluña no me refería yo a esto, pero lógicamente eso lo tendrán en cuenta a la hora de votar muchos ciudadanos catalanes, y veremos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que puede suceder. No sabemos si el próximo 14 de febrero, ya se lo contaremos esto más adelante cuando se establezca. En fin, son ya las 7:23 de la mañana, las 6:23 en Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida les contamos cómo está el tráfico. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, son ya las 7:32 de la mañana, continúan en Es Radio, es La Mañana de Federico. Vamos a seguir contándoles noticias, por supuesto. Tenemos que hablarles de la vacuna. Bueno, la semana que viene seguro que verán ustedes grandes reportajes en la prensa, grandes fotografías, y se pueden imaginar quién va a estar en todas ellas, ¿no? Yo no se lo voy a decir, seguro que ustedes ya lo están pensando. Bueno, si se están despertando a esta hora de la mañana, sepan que la jornada va a ser lluviosa, con cielos nubosos y con niebla, sobre todo a primerísima hora de la mañana en las zonas del interior, también en las zonas del Alto Ebro, en Galicia y en el litoral gallego. Atención al fuerte oleaje. Se esperan olas de hasta 5 metros de altura, así que por favor eviten los paseos cercanos al mar. A esta hora en el centro peninsular tenemos 8 grados, suben las temperaturas en general. Hoy la máxima en Madrid será de 12, la máxima de las máximas en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria con 23 grados, y el pelotón del pasmo hoy 2 grados en Albacete y en Cuenca. Como les digo, con Rubén Fernández y con Beatriz Dávila vamos a resumirles otras informaciones que nos deja la jornada, comenzando precisamente por esa aprobación
comunicación que ayer se hizo por parte de la Agencia Europea del Medicamento autorizando la distribución ya de la vacuna de Pfizer que comenzará a disponerse y a dispensarse en nuestro país el próximo domingo. Las primeras dosis de las vacunas saldrán de las fábricas de Pfizer de aquí de Bélgica en estos días. Y como he dicho, durante toda esta pandemia estamos juntos en esto, así que la vacunación empezará a la vez los días 27, 28 y 29 de diciembre. Así anunciaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cómo será la campaña de vacunación. Lo decía justo después de que la Agencia Europea del Medicamento haya autorizado la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Bruselas espera que pueda comenzar a distribuirse en 4 días, a partir del 26 de diciembre, y que sea al mismo tiempo y en las mismas condiciones en todos los países europeos. En España, las comunidades autónomas piden un trato diferenciado. Elías Bendodo, portavoz de la Junta. En Andalucía viven el 20% de los españoles y es necesario que el 20% de las vacunas lleguen a nuestra comunidad autónoma. Reino Unido anuncia que la nueva cepa del virus ya está en la península ibérica. Según ha informado Londres, hay casos registrados en Gibraltar. El ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, solo ha confirmado un caso en noviembre, aunque asegura que desde ahora pedirán PCR a todos los que entren desde Inglaterra. Pese a todo, y ya dice que no le consta que la nueva cepa esté en España, aunque el gobierno ha suspendido los vuelos desde el Reino Unido, salvo para los españoles. Los expertos llaman a la calma con respecto a la vacuna. El viceconsejero madrileño, Antonio Zapatero, explicaba en este programa cómo es la nueva cepa. Lo que parece es que tiene más capacidad infectiva, hasta un 70% de riesgo mayor de infectividad. Y lo que no parece es que clínicamente esta variante se relacione con mayor gravedad. Entonces, la pregunta que se plantea ahora al mundo científico es, ¿esas modificaciones que está planteando esta cepa británica podrían hacer que la vacuna fuese menos eficaz? Pues la respuesta que tenemos a fecha de hoy es que probablemente no. Bueno, pues ahí tienen una respuesta científica para una cuestión que se está planteando mucha gente. ¿Es cierto que sea más letal? No hay demostración científica de que esta nueva cepa sea más letal. Sí que es más contagiosa y por tanto se reproduce con mayor rapidez. Eso sí, ¿las vacunas están preparadas para poder atenuar los efectos de esta nueva cepa? Sí, esto es lo que decía ayer Antonio Zapatero, el viceconsejero de la Comunidad de Madrid de Sanidad, una entrevista que le realizaba Isabel González y que les recomiendo que la escuchen, que se la bajen si es posible y que la vuelvan otra vez a escuchar porque dio información y datos muy interesantes al respecto. Como les contaba anteriormente, son miles los camioneros que a esta hora se encuentran a las puertas del Eurotúnel, están retenidos porque las comunicaciones entre Francia y el Reino Unido, entre Europa y la isla, se han cortado y allí están miles y miles de transportistas esperando a ver qué sucede con ellos y si se restablece finalmente esa comunicación. Miles de camiones españoles han quedado atrapados en el Canal de la Mancha tras el cierre del puerto de Dover con la frontera con Francia. El temor a la expansión de la nueva cepa del coronavirus procedente del Reino Unido ha provocado el bloqueo de los transportistas que no podrán regresar a casa por Navidad. Como ya sucediera al inicio de la pandemia, en el mes de marzo denuncian no tener un sitio donde aparcar, ni comer, ni descansar. La policía ha encontrado una agenda del chofer de Bárcenas con anotaciones sobre las conversaciones del extesorero del Partido Popular. El hallazgo fue durante un registro en su casa en el marco de una pieza secreta de la Operación Kitchen. Según cuenta Libertad Digital, las anotaciones corroboran muchas de sus afirmaciones en sede judicial, además de nuevos datos y nombres. Ayer mismo el juez se trasladó hasta la cárcel de Soto del Real para interrogar a Bárcenas. El IBEX 35 vivió ayer su peor jornada, registrando una bajada del 3,8%, la mayor caída en los últimos 3 meses. La suspensión de vuelos de la mayor parte de los países de la Unión Europea con el Reino Unido ante el temor de la expansión de la mutación del COVID-19, a lo que se suma un posible Brexit sin acuerdo, ha provocado un efecto llamada a los parques europeos que han cerrado a la baja una jornada histórica. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Mi querido y admirado Santiago González, buenos días. Muy buenos días, querida Rosana. Bueno, dame tontos. Pues mira, hoy tenemos tanta sobreabundancia que he tenido que dejar un par de ellos para mañana. No te digo más. Bueno, pues primero decías hace un momento, y creo que es de justicia incluirlo, que un premio al doblete que se ha marcado el gobierno, contra la monarquía y contra el español de un solo tiro. El rey viajando a Cataluña a oscuras para entregar el premio principal de las letras españolas, el Cervantes. La foto, que sale hoy en la portada de algunos periódicos, es patética.
la sala del Palacete Albéniz de Barcelona, en el que se hizo la entrega, es que parece la salita de un piso de la clase media alta. Qué pena, qué tristeza, ¿verdad? Lo que no sé es quién es el más tonto aquí, Santiago. Sí, o sea, unos por acción y otros por omisión. Bueno, tontos cum laude son los dos socios que se anuncian para las próximas elecciones catalanas. Uno de ellos es un viejo conocido de la afición, Santiago Espot, un fanático muy entrevistado en TV3 que se ponía a morir con las cosas de la lengua y cuando alguien le recordaba que Luis Companys dio chicharrón a más de 9.000 catalanes durante la Guerra Civil. A Espot le llaman, no sin justicia, el Milosevic catalán y en el pasado ha sido uno de los organizadores de la bronca contra el rey y el himno nacional en las finales de Copa en que jugaba el Barça. El otro es una versión andaluza de Tomás Guitarte, el turolense errante. Se llama Pedro Ignacio Altamirano y es el líder del Partido Nacionalista Andaluz Somos Andaluces. No pudo participar en las autonómicas andaluzas y gracias a Espot va a hacerlo en las catalanas. Total, a él que más le da. No, claro, sí, ¿qué más da, no? Total, en Cataluña o en Andalucía, sí. Eso es, si la cosa es estar, eso desde que lo impuso Sánchez, o sea, nadie se escapa a esa lógica. Además en Cataluña estará como en su tierra, ¿no? Claro. Bueno, y además ahí puede tener otro aliado, que es el Gran Rufián. Claro, es verdad, sí, claro que sí. Bueno, contaba nuestra Ketty Garat ayer que el gobierno aprueba el discurso de Nochebuena de Felipe VI, que lo recibieron el domingo y que lo aprueban, no les parece mal. Carmen Calvo había dicho por adelantado que esperaba del rey una alusión a lo de su padre, al emérito. Ahora dice el gobierno que el discurso del rey satisface sus expectativas. O sea, lo filtran por delante y vuelven a filtrarlo por detrás. ¿Tú te imaginas, Rosana, que el famoso discurso del 3 de octubre de 2017 fuese escrito bajo la influencia intelectual de la docta de Cabra? Sí, estaba pensando en eso, claro. Se lo pensó toda España. Sí. Claro, estamos seguros de que lo escribió él. Pero las ideas son todas mías, que diría ella. Una de ellas es que anuncie una futura ley de la corona. Luego está el feo vicio de chismorrear sobre las conversaciones con el rey. Eso no se hace. Fíjate, el 5 de diciembre de 1977 Santiago Carrillo fue recibido por primera vez por Juan Carlos I. Estuvieron hora y media reunidos, pero a la salida los periodistas solo pudieron sacarle al secretario general del Partido Comunista algunas cosas que él le había dicho al jefe del Estado, pero nada de lo que éste le dijo a él. Oye, qué discreto, qué discreto. Sí. Y además les dijo a los periodistas que si querían más detalles, que se los pidieran al rey. Pues mira, Rosana, es verdad que Carrillo tenía sus cositas, lo de Paracuellos, por ejemplo, total, pero comparado con esta chusma, era un caballero. Pues sí, bueno, Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Marisú Montero y Yolanda Díez perciben la dieta que el Congreso paga a los diputados que fueron elegidos por circunscripciones distintas a Madrid. Son casi 2.000 euros mensuales para atender sus gastos de alojamiento en la capital. Da la casualidad de que los 4 ministros se alojan en viviendas del Estado, que son gratis total para ellos. Claro, o sea que los 2.000 para la buchaca, ¿no? Ahí. Para la buchaca, o sea, un sobresueldo, claro, un detallito. Sí. Adela Martínez es una feminista que se siente orgullosa de tener como ministra a la marquesa de Galapagar. Esta no la conozco yo tampoco, no la tengo yo fichada. A ver, cuéntame cosas de ella. A ver. Es la primera vez que nos sale, pero promete. Lo expresa, además, expresa esta admiración con un lenguaje que puede producir equívocos. Irene escribió en Twitter, es la ministra que más ha tenido que tragar y más duro lo ha tenido.
Por eso todas con Irene. Oye. Mira, no diré ni una palabra más que no sonoras. Te vamos a tener que poner el pi. Eso es el pi. Santiago. Oye, Adela Martínez, me lo apunto, Adela sí, Martínez. sí, no, hay que seguirla, que es brillante. Y ya que estamos con Irene y con brillanteces, ella ya había brillado con luz propia cuando le dijo a Ana Rosa Quintana, allá al comienzo de año, que si vas a una comisaría a denunciar una violación, te preguntan si llevabas minifalda. O sea, esta está anclada en cosas cosas que pasaron cuando ella no había nacido. La famosa sentencia de la minifalda de finales de los años 70. Y mira, es que no tenemos nada tan limitado en existencias. Ahora vuelve con una campaña contra la discriminación, con el anuncio de un negro que dice: me han identificado por mi color de piel u otros rasgos físicos sin razón objetiva, en el que se anima a denunciar a policías por identificar a extranjeros racializados, como dicen ellos, con lo sencillo que sería identificarlos por razón objetiva. Por ejemplo, me identifican por ser hombre. Claro, es verdad. Es verdad, de todas que formas. Eso sí que es grave, y no lo de ser negro. ¿En qué lugar está en tu ranking, Irene Montero? Porque yo creo que ya ha sobrepasado, ¿no? Hace podio con toda claridad. Sí, no, pero bueno, yo quiero que el mérito principal es de su novio, que es el inspirador y el que alimenta intelectualmente a la criatura. ¿Tú crees que ahí en esa relación el fuerte es él, es el que inspira y no es ella? Sí. Bueno, o sea, ella tiene lo que con un lenguaje algo antañón podríamos llamar armas de mujer. Sí, es él. Acuérdate de que... Pero es que además es muy claro, las dos últimas novias que le hemos conocido al Marqués de Galapagar han hecho tweets con los mismos dicterios contra la monarquía. Por ejemplo, Felipe no serás rey, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina, los Borbones a los tiburones y cosas así. Claramente son su fuente de inspiración. Él es el que lo inspira todo. Claro que sí. Bueno, sí, inspira también a nuestro presidente del gobierno. ¿Qué te voy a decir que tú no sepas? En fin, es que no tenemos remedio, aquí no veo solución. Esto lleva mal camino, es verdad. Sí. Bueno, mañana más tontos. Mañana más, y mientras tanto a ver si nos toca la lotería para endulzar el trago. Santiago, muchas gracias, buenos días. Que pases hasta una mañana, feliz buenos jornada. días. Hasta mañana. Y en la Mutua, cuéntanos, Rubén. ¿Te has ido a la Mutua por dinero? Pues bien hecho, aunque puede que luego hayas pensado, ¿y ahora qué? Pues luego no te preocupes, que soy de la Mutua. Me dejó el coche ayer tirado y vino la grúa inmediatamente, y todo lo hacen así. Y es que la Mutua atiende a más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Repetimos, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es y luego vente a la Mutua. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, comenzamos como siempre el resumen por libre mercado. La prohibición de los desahucios es una expropiación a la vivienda. Hasta tiene justiprecio. Eso es un reportaje que nos ofrece Beatriz García de esto que se ha aprobado, la ley contra las expropiaciones, mejor dicho, la ley para prohibir los desahucios, que en realidad es el expropiese famoso de Chávez. Sí. Pues aquí se llama ley antidesahucios o la prohibición del desahucio. ¿Por qué? Pues porque al final deja de considerar propiedad la vivienda, o directamente lo que hace es arrebatarle esa propiedad al propietario, a aquel que ha comprado la vivienda. En un país como España esto se entenderá muy bien, porque un porcentaje altísimo de la población española es propietario de una vivienda que generalmente todavía está pagando. Muchas veces esa vivienda la usamos para vivir, en otras ocasiones hay mucha gente que la vivienda que tiene comprada la pone en alquiler y se va el de alquiler a otra vivienda. Hay gente que el único ingreso que tiene es el de una vivienda que tiene puesta en alquiler. O la posibilidad de hacer estas famosas hipotecas inversas a una vivienda para pues mejorarse o poder llegar al poder adquisitivo deseado en el momento de la jubilación. Bueno, pues todas estas cosas que se pueden hacer con la vivienda quedan
directamente cercenadas o amenazadas con esta prohibición de los desahucios. Es un reportaje, como digo, el que nos ofrece hoy Beatriz García, extraordinario porque pone los nombres reales a lo que se está viendo, a lo que se está aprobando, y además lo hace con consultas a expertos que nos cuentan, pues, por ejemplo, eso, el justiprecio que habría que pagar si vas a expropiar a un propietario del uso y disfrute, del usufructo de su vivienda, que al final es a lo que tiene derecho cuando es propietario. Oye, veo, lógicamente, el Brexit, el virus estuvo ayer presente y sigue estándolo hoy, sobre todo los efectos que puede tener en los mercados, pero me interesa mucho ese aislamiento real que está sufriendo ahora mismo el Reino Unido como consecuencia de la nueva cepa, pero también un poco como ejemplo, ¿no?, de lo que es el Brexit, ¿no? Una especie de adelanto de lo que podría ser. A ver, esto es un decir y es una situación lógicamente exagerada, ¿no? Pero, oye, ese bloqueo, ese aislamiento real del Reino Unido, lo primero que se nota ya es en los mercados, en los supermercados británicos, donde la mercancía no está en los camiones de los camioneros, de muchos camioneros españoles, por cierto. Desde luego, porque se han cortado las comunicaciones. Hombre, el Brexit no va a ser eso. Y por eso está Johnson negociando con tanta dureza con la Unión Europea. Pero sí es cierto que ese aislamiento está golpeando y con mucha dureza a la cadena de abastecimientos, a la cadena de suministros en Reino Unido. Esto preocupa y sobre todo preocupa por la dimensión del problema respecto a la reacción que se ha tenido. De momento están intentando estudiar si realmente es tan peligrosa esa cepa como se cree en un primer momento y que ha provocado esta sobrereacción del resto del continente, pero bueno, pues lo cierto y verdad es que de momento las consecuencias económicas se están notando. Las inmediatas, como es la bolsa o el abastecimiento de los supermercados, están ahí. El problema de fondo de este tipo de problemas son las consecuencias más latentes que, de prolongarse, pues pueden provocar a la economía no solo británica, sino el resto de la Unión. El propio Boris Johnson rebajaba un poco ayer el tono de las declaraciones, ¿no?, después de decir que tenían una situación límite, ¿no?, en los hospitales británicos, donde se da incluso la paradoja, ¿no?, que se están produciendo al mismo tiempo las vacunaciones, ¿no? Es que esto no deberíamos nosotros tampoco de perder la vista. Mientras un país se está vacunando de manera masiva, como es Inglaterra, está sufriendo, ¿no?, la llegada de esta nueva cepa y los contagios masivos que está provocando. Pero bueno, ayer rebajaba el tono, decía que bueno, que la situación estaba controlada, que no había tanto... Hombre, a ver, tiene que dar mensajes de tranquilidad, ¿no?, a ver si tranquiliza a los mercados y a ver si la situación de bloqueo, como bien decías, empieza a remitir, porque desde luego de prolongarse pues va a ocasionar no solo problemas en el Reino Unido, sino en aquellos países que están viendo, o proveedores como los españoles, que tienen los camiones atascados y que pueden perder toda la mercancía. Ahora mismo en unos minutos nos vamos a ir al Reino Unido, precisamente nos vamos a ir al Canal de la Mancha, a unas millas del Eurotúnel, porque tenemos allí a varios camioneros españoles y vamos a tratar de charlar con ellos. Pues vamos a estar muy atentos. Vamos a dejarles con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y como les digo, en unos instantes regresamos, nos vamos directamente al Canal de la Mancha y luego comienza ya nuestra tertulia, hoy a partir de las 8:30. Es Radio.